y creciendo, y la mejor manera de conocer y conocer tu gracia es en tu palabra, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo en este momento. Queremos recibir tu unción, queremos recibir tu llenura, queremos que tú seas el maestro, que hablas nuestros entendimientos espiritual, nuestros oídos espirituales y que nos des concentración y enfoque en tu palabra, Señor mío. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús. Amén, 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 amén. Entonces, hermanos, el título de hoy día es La prioridad de la palabra. La prioridad de la palabra. La semana pasada le conté un poco de mi testimonio, no completo, de cómo llegué a Calvary Chapel, ¿no? Les decía que yo era adventista, que era un adventista muy cerrado de mente, aunque me había alejado de la iglesia en mi adolescencia, pero yo de 11, 12 sí estaba bien metido con el adventismo. A los 13 me alejé, pero siempre pensé que iba a regresar en algún momento a la iglesia verdadera, a la iglesia elegida, a la iglesia sabática, a la iglesia que tiene la marca de Dios, que es el sábado. Eso me decían y le dije que era una iglesia muy legalista, un lugar donde había mucho legalismo contrariamente a la gracia de Dios. Pero a pesar de eso, yo creía que era la iglesia escogida, que todos los que guardaban el domingo o iban a la iglesia el domingo tenían la marca de la bestia, ¿no? Eso creía yo, de verdad. Mi papá también fue adventista, le insistí, llevó discipulado, se bautizó. El adventismo sentía mucha presión. Dejó el adventismo, estuvo sin ir a una iglesia y por la radio escuchó de Calvary Chapel. Había un pastor que se llamaba Fausto Fluker, que daba sus prédicas en Radio Pacífico, si no me equivoco. No decía que era de Calvary, simplemente era una enseñanza. Y al final decía, si usted desea escuchar más enseñanza del pastor Fausto Fluker, venga a este lugar. Mi papá fue a ese lugar pensando que era una librería cristiana, una librería donde iba a recibir cassettes o algún tipo de libros de este pastor. Y era una iglesia. Era la iglesia que ese tiempo estaba en Lince. Y le invitaron para que venga en la noche. Mi papá fue y comenzó a ir. Y justamente el primer tema que mencionó mi papá fue de la gracia de Dios. Ahí estaba el pastor John Bonner. Mi papá comenzó a ir y todos mis hermanos, mi mamá, todos mis hermanos mayores, veían que mi papá había cambiado mucho. No solo había dejado de tomar alcohol porque era alcohólico, sino que había habido un cambio en su vida, en su forma de ser, en su manera, se le veía radiante, no asustado, presionado como estaba en el adventismo. Tanto así que también ellos deseaban tener eso, lo que mi papá tenía. Y mis hermanos mayores, somos 4, yo era el último, soy el último. Mis 2 hermanos mayores comenzaron a ir a la iglesia con mi papá. Mi mamá comenzó a ir a la iglesia con mi papá. Pero me decían, vamos, Oscar, vamos. Yo no quería ir. Yo no quería ir para nada a Calvary Chapel, a ninguna iglesia, porque para mí, mi adventismo. Estoy alejado del adventismo, quiero vivir la vida, quiero ser feliz, quiero irme a discotecas, quiero tomar un poco, quiero bailar. Ya regresaré a los 25, 30, 35 horas. Ahí regresaré recién a la iglesia, ¿no? A mi iglesia adventista. Pero un día casi me peleó con mi hermano a golpes, mi hermano mayor. No el que viene, sino otro que tengo otro mayor. No, tienes que ir, mi papá va a pasar algo, tienes que ir. Y me obligó a ir a Calvary Chapel. La primera vez que fui a la fuerza. Y yo llegué a Calvary Chapel y dije, este es del demonio, este es Satanás. Domingo, que acá son pecadores, salir renegando con mis hermanos, renegando con mi papá. Tenía la esperanza de que mi papá regrese al adventismo y salí y no volví a ir. A pesar de que yo veía cambios en mi papá, no volví a ir hasta que en quinto año, estaba terminando la promoción, quinto de secundaria, 2004, promoción 2004. Yo era un joven tranquilo era. Pero en quinto año me junto con unos amigos nuevos que llegan. Un poco me malearon, de verdad. Un poco me comenzaron a hablar de cosas, a hacer cosas. Y yo también comencé a hacer cosas que hasta me da vergüenza contarlo, hermanos. Lo contaré otro día. Pero llegué al punto, hermanos, que quise algo terrible. Y viene el instructor en la salida. Estábamos en el mes de octubre, más o menos. Y me dice, Cifuentes, usted va a ser expulsado de la escuela. Era un colegio adventista todavía. Yo iba al colegio adventista de la Avenida Brasil.
O sea, pensé que me iba a corregir porque me llamaron a mí y a mis amigos por lo malo que habíamos hecho. Usted está expulsado, y en la acusación había como 5 puntos que yo no había hecho, pero estaban aumentando porque querían votarme como sea. Ya. Me dijeron, estás expulsado por esto, por esto, por esto. Ya fuiste, me dijeron. Vas a perder el año. Estábamos en octubre, es al final del último año. Y yo me asusté y dije, nunca me había pasado eso. Yo nunca había hecho, casi siempre me había portado bien en el colegio. Fui a mi casa y le dije, papá, pasa esto, me van a expulsar. Perdóname. Yo tenía miedo que mi papá me agarrara correazos, de verdad. Dije, hoy día me cae, porque mi papá sí me daba. Y dije, hoy día me cae. Pero yo ya había maquinado algo, ¿cómo podía hacer que mi papá se moleste menos? Entonces le dije a mi papá, papá, todo lo que me acusan, yo he hecho 1 o 2 cosas, no las 5 cosas que dicen ahí. Te pido que me ayudes, que vayas al colegio, que me defiendas. Si tú logras que no me expulsen, te juro que voy a ir a tu iglesia 2 años. 2, así te juro, te prometo que voy a hacer. Y mi papá, en vez de molestarse, se alegró. No te preocupes, hijo. Yo te defiendo. Mañana vamos al colegio. Mi papá fue, le gritó a la directora, le gritó, señor Cifuentes, no se moleste. No me expulsaron. 1 semana nomás. Y el siguiente domingo comencé a ir a la iglesia Calvary Chapel por obligación, por compromiso, porque le había quedado ese compromiso con mi papá de ir. Yo iba, hermanos, con una capucha y con mis audífonos. Y toda la prédica me sentaba a escuchar mi música. Así. No escuchaba las enseñanzas. Al final iba el pastor John Bones, se me acercaba, hola Oscar, ¿cómo estás? Tenía 16 años. Por muchas semanas yo no escuchaba nada. Yo iba por obligación, me ponía mi capucha, me quedaba dormido con mis audífonos de música y no hablaba con nadie. Yo soy tímido y era peor en ese momento. No quería hablarme con nadie. Por meses estaba en esa actitud. Hasta que mi papá me dice, hijo, aunque sea por respeto, no te pongas audífonos, me dijo. Aunque sea por respeto, sácate los audífonos y ven, ya papá, ya. Le hice caso. En ese tiempo, hermanos, estaban estudiando Primera de Samuel. El libro de Primera de Samuel. Todo el libro, son como 20 y tantos capítulos, no me acuerdo bien ahorita. Y en ese tiempo, como es un libro histórico, enseñaban un capítulo por semana. Casi todo el rato estaba aburrido, hermanos, pero yo solo agarraba la Biblia para ver cuántos versículos faltaba para acabar la enseñanza. Nada más. No me interesaba nadita escuchar la palabra de Dios. Yo solo agarraba, ya falta. Cuando había un capítulo largo, otro día sí iba a ser largo la prédica. Hermanos, yo no les puedo decir tal fecha, tal día yo recibí al Señor porque no lo sé de verdad. Yo solo sé que a los 2, 3 meses estaba con mis manos alzando, estaba cantando al Señor, porque la exposición a la palabra de Dios me cambió. La exposición a la palabra de Dios me salvó. La exposición a la palabra, solo exponerme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. A mí no me insistieron, no fui a un lugar que levanta tu mano, recibe al Señor. No, hermano, yo no, simplemente un momento me comenzó a gustar, comencé a estar atento, más atento, siguiente domingo más atento, y después ya estaba alabando al Señor, cantando al Señor y siendo cristiano, y de ahí nunca más me alejé de Dios. ¿Y para qué les cuento todo esto, hermanos? Porque así es como Calvary Chapel trabaja. Como Calvary Chapel, su ministerio, la forma es una enseñanza expositiva, ordenada. No hay mucha sobrenaturalidad, no hay muchas cosas sorprendentes, milagros, como de repente otras iglesias, o como gente busca recibir. Yo no le voy a decir, yo lloré y sentí a Dios en mi corazón. No, fue un proceso en mi vida. Fue un proceso en mi vida, pero yo sé que fue la palabra de Dios, su palabra que tiene poder, esa palabra como espada de doble filo que entra hasta lo más profundo
Esa es palabra de Dios. Con el Espíritu Santo me dio convicción de pecado y me hizo entender que necesitaba un Salvador. Y esa fue la forma como yo llegué a los pies del Señor. Y para mí fue absolutamente la palabra de Dios. Ya pasó 2 años, hermanos, y todavía sigo acá, por si acaso. Entonces, hermanos, acá nosotros creemos, hermanos, que la Biblia, ese libro que todos ustedes tienen, es la palabra de Dios. Es el lugar donde podemos encontrar la voluntad revelada de Dios. La Biblia es un libro unido de 66 diferentes libros escritos por muchos años, diferentes personas, diferentes contextos, pero que tienen un solo mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Creemos que la palabra de Dios es pertinente, presente, es actual, es viva, es eficaz y que Dios nos habla a través de su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y por lo tanto, debe ser el fundamento de nuestras vidas, debe ser el fundamento y la norma de nuestra iglesia y debemos tenerla siempre presentes. Alguien la comparó como el manual de instrucciones del cristiano. ¿Cómo debe vivir el cristiano? ¿Qué es lo que el cristiano necesita? ¿Cómo debe vivir día a día? Todos nos hemos comprado alguna vez algo, ¿no? Un electrodoméstico y siempre viene con un manual, ¿no? Con letras chiquititas que dan pereza leerlo y que casi nadie leemos. Ustedes leen. Yo a veces he leído. Pero muchas veces si no lo lees, puedes malograr ese aparato. Entonces, esa cosita es importante generalmente, es importante, sobre todo si es un aparato que no conoces. Nosotros necesitamos este manual que Dios nos ha dejado para nuestra vida. Chuck Smith en la página 61 dice, otro distintivo fundamental de Calvary Chapel es nuestro empeño a declarar a la gente todo el consejo de Dios. Todo. Buscamos, vamos a empeñarnos, vamos a persistir, perseverar en declarar, en enseñar, en mostrarles, en leer a la gente todo lo que Dios te quiere decir. Y todo, hermanos, es todo, el 100%. En Hechos 20, 25, 27 es donde nos basamos este pasaje. Pablo se va a despedir de los pastores de la iglesia de Éfeso y les dice esto. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Yo les muestro, yo les digo, estoy limpio de su sangre de todos. Mis manos están limpias. Yo puedo decir que he cumplido con mi trabajo, dice Pablo. Yo les he predicado el reino de Dios, les he predicado la palabra. 27. Porque no he rehuido, no he evitado anunciarte todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios quiere para tu vida, todo el plan de Dios, todo lo que Dios quiere para nuestra vida, todo lo que tú y yo necesitamos, está en la palabra de Dios y por eso damos tanto énfasis y los líderes, los pastores, los maestros podamos decir, no he rehuido. En Calvary buscamos, los que enseñamos la Biblia, decir eso. He querido, he intentado enseñarte todo lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, pregunta, ¿cómo nos aseguramos de enseñar todo el consejo de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente vamos a enseñarte todo lo que Dios quiere? Y no solo lo que el pastor quiere, no solo lo que a ti te gusta, no solo lo que tú crees que es mejor, sino todo lo que Dios quiere. Así no sea tan bonito, así sea un tema difícil o un tema a veces un poco hasta aburrido, porque humanamente nos aburrimos, nos da sueño algunas cosas, pero si está en la palabra de Dios, si está en la Biblia, es porque es parte de Dios, lo que Dios quiere. Entonces nosotros creemos, estamos seguros que la mejor manera de realmente cumplir esta meta, cumplir este objetivo que tenemos como iglesia, es usando la enseñanza expositiva, la enseñanza sistemática, la enseñanza en orden. Por eso, los que tienen bastante tiempo ya saben que acá enseñamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra.
enseñamos en contexto. Comenzamos, este domingo se ha comenzado en Nehemías, capítulo 1, versículo 1, y la semana siguiente ya saben lo que viene. Ustedes se pueden adelantar, se pueden spoilear, ¿no? De lo que viene, no tienen que esperar una semana para saber lo que viene. Ya saben lo que viene porque saben que se va a enseñar, saben lo que toca, porque así enseñamos acá, libro por libro, capítulo por capítulo, y creemos que es la mejor manera de enseñar. No la única, pero sí creemos que es la mejor manera para lograr este objetivo. Vamos a hablar hoy día de la enseñanza expositiva, pero antes quería aclararles un puntito acerca de qué es prédica y qué es enseñanza. ¿Es lo mismo? A veces lo usamos, nos vamos a la prédica del pastor, o el pastor predicó hoy día bonito, hoy día se enseñó esto, ¿no? El sermón, la prédica, la enseñanza, y pensamos que es lo mismo. Son cosas parecidas, pero no exactamente. Cuando nos referimos acá en Calvary y en general a una prédica, hablamos de evangelismo, compartir las buenas nuevas, compartir el evangelio. Entonces, el evangelismo es algo que está enfocado ¿en quién? En los no creyentes, en darles la leche espiritual, en mostrarles la necesidad de salvación, mostrarles que necesitan ser perdonados, que necesitan arrepentirse, que necesitan creer en Jesucristo que murió por ellos y resucitó al tercer día y que a través de la fe, por la gracia de Dios, son salvos. Entonces, eso es prédica. Es muy importante que todos los cristianos seamos evangelistas, que salgamos, evangelicemos, compartamos el mensaje, las buenas nuevas. Dios te ama, murió por ti. Eso es evangelismo y es importante, como les digo, que lo hagamos. A veces hay prédicas, hay alcances evangelísticos cuando salimos a la calle, cuando ustedes van a la calle y comparten. Eso se le puede decir que es una prédica. Y en la iglesia está bien, tenemos que también predicar acá también. Porque también muchas veces vienen invitados, viene gente nueva, viene gente que nunca ha escuchado la Biblia y tenemos que predicarles. Pero la enseñanza, una enseñanza, es enfocada en hacer crecer a los creyentes. El enfoque de una enseñanza, lo que vamos a hacer acá cada miércoles y cada domingo y cada día que nos toque una enseñanza o una reunión es enseñar la Biblia, que queremos que el creyente se fortalezca, que el creyente reciba todo el consejo de Dios. Hay iglesias que solo evangelizan, que todos los domingos evangelizan. Y como les digo, toda enseñanza debe incluir evangelismo. Toda enseñanza debe incluir el evangelio, pero no debe ser toda la enseñanza de evangelismo. Porque si yo solo todos los domingos predico, los cristianos que ya han recibido a Jesús hace años no van a crecer, no van a madurar, van a quedar como niños espirituales, porque no están siendo alimentados con todo lo que Dios tiene. Solo toman lo mismo, que está bien, es el fundamento de nuestra fe, el evangelismo, la fe en Jesús. Pero también necesitamos crecer, necesitamos conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso en Calvary, acá, los domingos, vas a encontrar enseñanza. Así sean temas difíciles, a veces ha habido temas un poco tensos, como el tema de la ofrenda, por ejemplo, y justo viene gente nueva, ¿no? Eso qué salado, digo, justo han venido hoy día y se está hablando de la ofrenda, ¿no? Qué piña. Nosotros nunca hablamos de la ofrenda y justo toca hablar de la ofrenda, pero hay la confianza de que no le hemos hecho a propósito por esa persona nueva, sino que es lo que tocó. Es lo que Dios quiso y tiene que enseñar. En 2 Timoteo 4:5, Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio, pero haz una obra evangelista. Él era pastor, pero también no debía dejar de evangelizar. Y en 1 Timoteo 4:13, también Pablo le dice a Timoteo, hasta que llegue yo, dedícate a leer las escrituras a la iglesia. La iglesia necesita que se le lea las escrituras, que se les anime y dedícate a enseñar a los creyentes. En la iglesia se tiene que enseñar a las ovejas.
capacitar a las ovejas y que las ovejas solas se reproduzcan y traigan más personas. Esa es la meta de nuestra iglesia. Entonces, ya vimos la diferencia. Prédica, enseñanza. Voy a tomar un poquito de agüita, hermanos, un ratito. Entonces, vamos a ver los tipos de enseñanza. En el libro, si han leído, se habla básicamente de dos tipos de enseñanza. El primero es el tipo de enseñanza temática y la segunda es el tipo de enseñanza expositiva. Temática y expositiva. Entonces, ¿qué podemos? No sé si se ve bien la letra porque lo he escrito un poco chico para que alcance. Lo primero que podemos decir de la enseñanza temática que tiene su lugar. No vamos a decir que es mala, porque no es mala para nada. Es buscar un tema que Dios quiere enseñar, que Dios o el pastor es guiado por Dios a enseñar y que puede ser útil en ciertos contextos. Lo que estamos enseñando los jueves acá es una enseñanza temática. Estamos buscando un tema, buscando versículos para alimentar y confirmar el tema, para fundamentar el tema. Y está bien, la Biblia tiene muchos temas, temas de Dios, temas de los atributos de Dios, tema del matrimonio, tema de los niños, diferentes temas muy importantes, porque la Biblia nos habla, todo lo que necesitamos está en la Biblia, de la familia, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, todo. Y está bien en ciertos momentos, en una conferencia, en algo especial, enseñar temas. Es muy bueno, es importante, como los jueves acá estamos dando una enseñanza temática. Tiene su lugar y es útil también. Pero tiene ciertos peligros. No es que esté mal, como digo, no es que si una iglesia solo enseña todos los domingos temático, no estoy diciendo que está mal, que está en el mundo, que es una iglesia mala. No estoy diciendo eso. Pero hay un riesgo. Hay un riesgo de sacar textos fuera de su contexto. Cuando estudiamos Nehemías, yo puedo sacar un versículo y te puedo explicar realmente qué significa el versículo, porque viene lo de arriba. O sea, para entender ese versículo tienes que saber lo que dice arriba y lo que también dice después. Si solo saco un versículo, yo te puedo enseñar cualquier cosa. Aunque suene bien, aunque parezca algo bueno, tal vez no es lo que el texto quiera decir. Por ejemplo, hace unos meses estudiamos Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerdan, no? Yo le he escuchado eso como un grito de guerra, ¿no? Estamos jugando partido, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Estamos con deudas, todo lo podemos en Cristo que te fortalece, ¿no? ¿Quieres lograr tu estudio? Todo lo puedes. Y es como una bandera, ¿no? Lo sacamos así, ¿no? Como si fuera una cábala ya, como un dicho. Cuando lees el contexto no tiene nada que ver con eso. Pablo estaba enseñando ahí que él puede vivir en abundancia o en escasez. Y él puede sostenerse y ser agradecido con Dios en la circunstancia que esté. Y si tiene escasez, para el mundo la escasez sería un fracaso. Fracasado. Pero él dijo, yo aprendí a vivir así, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la gente lo usa de una forma positiva nada más. Positivismo, prosperidad. Todo lo puedes, hermano. Sé millonario. Sé próspero. Te va a ir bien. Entonces, la intención no está mal. Yo sé que no tiene intención de engañar a ese pastor que pueda decir eso. Uno mismo a veces lo ha podido decir inclusive. Pero cuando sacas textos fuera de su contexto, hay el peligro de equivocarte. Hay un peligro de decir cosas simples como lo digo, todo lo puede en Cristo que me fortalece, o también mala doctrina que contradice todo el mensaje de Dios en la Biblia por sacar textos fuera de su contexto y no entender el contexto, ¿no? Me acuerdo cuando estuve hablando con unas personas de la diosa madre, ¿no? ¿Han escuchado la diosa madre? Se basan, ¿no? Y porque hizo a la mujer
y al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, como hay Adán y Eva, también debe haber Dios hombre y Dios es madre, ¿no? Se basa en eso. Y lees el contexto y no tiene nada que ver porque Dios es espíritu. Dios no es carne para que se parezca a nosotros en ese sentido. Y así podemos sacar muchos ejemplos de sacar textos fuera de su contexto. Otro riesgo. Puede enfocarse en lo que el maestro quiere enseñar en lugar de lo que la Biblia dice en su totalidad. Entonces, el maestro, el pastor, muy hábil, tiene mucha carisma, tiene mucha don de llegada a la gente y cuenta cosas que él domina, cuenta cosas, enseña cosas que él considera que la iglesia necesita. Y como le digo, no está mal. Si de repente un día el pastor decía hacer una serie de matrimonios, y el pastor más una enseñanza de finanzas, está bien. Pero muchas veces, si solo todos los domingos es eso solo, pueden ser temas que son más fáciles, temas que son más dominados por el pastor y a veces el enfoque es en el maestro y no en la palabra de Dios. Otro peligro similar, ¿no? Tiende a evitar temas difíciles, temas que no, que están, ¿cómo explico Apocalipsis? ¿Han leído Apocalipsis ustedes? Los primeros capítulos se entienden, ¿no? Después cuando comienzan las señales, los terremotos, hasta me da miedo leerlo, ¿no? Esa parte, ¿no? Hay gente que tiene hasta miedo a leer Apocalipsis, cuando es un mensaje para el cristiano de mucho amor y esperanza, Apocalipsis. No, que voy a enseñar de todas esas cosas terribles, no, evito, evito hablar del pecado, evito hablar del infierno, evito hablar del adulterio, evito hablar de fornicación, porque la gente se va a sentir incómoda y se va a ir de la iglesia. Y busco solo temas que la gente les haga sentir cómoda. Y por último, lo digo por experiencia también, es más difícil de preparar. Yo siento que es más difícil. ¿Qué tema enseño esta semana? ¿No? ¿Qué tema me toca enseñar? Es más difícil. Yo, cuando a veces me invitan a enseñar a otra iglesia, y me han invitado varias veces, y me dicen, enseña un tema libre, ¿no? Su hermano, como dicen tema libre, digo, ahora ¿qué tengo que enseñar, no? Y en cambio, cuando me dicen enseña esto o estamos enseñando este libro, puedes continuar el libro, para mí es mucho mejor enseñar lo que toca, ¿no? Para mí siento que es muy difícil de preparar. Chuck Smith contaba que en sus inicios de ministerio, lo conté al inicio, él tenía enseñanzas temáticas para 2 años. Y cada 2 años se cambiaba de iglesia porque ya se le acabó las enseñanzas ya. Porque ya tenía preparado justo para 2 años. En cambio, la expositiva es ordenada y sistemática. Sigue un orden lógico, se estudia de inicio hasta fin. Se estudia un libro. El domingo el pastor nos habló desde Abraham, ¿no? Para entender un poco más el contexto. Se fue desde Abraham, sus hijos, sus nietos, y el exilio, éxodo, exilio y toda la historia nos dio un recorrido hasta llegar a Nehemías para entender dónde se centra el marco histórico de Nehemías y poder entender más el libro. Entonces, vamos de una manera ordenada y sistemática. Enseña en contexto. Entonces, como estamos en el contexto, no hay forma de sacar un versículo fuera del contexto. Abarca todo el consejo de Dios. Te enseña lo que Dios quiere revelar y no solo lo que el maestro quiere enfatizar. Todo el consejo de Dios. Y se enseña lo que Dios quiere. Se enseña lo que Dios quiere y evita malentendidos y sesgos. Cuando digo sesgos es porque tal vez, no sé, Alfredo me cuenta que tenía un problema en su casa, con su familia, con su esposa, con sus hijas. Entonces, justo el domingo, tengo que enseñar un tema que tiene que ver con Alfredo, con justo lo que me ha contado. Entonces, él que va a decir, el pastor, el maestro, a propósito, me lo ha mandado, ¿no? Con segunda. No, pues eso, ¿por qué lo que tocaba? Si justo tocó algo que estás viviendo,
justo tocó algo que es directamente para ti, seguramente tú te hacías algún domingo, esto era para mí, es porque ha sido Dios hablándote. No ha sido el pastor ni nadie buscándote algo, ni porque se enteró, o porque vio, o porque le dijeron. No, es Dios que sabe tu condición, sabe tu necesidad, sabe tu realidad y ha permitido en ese momento que se enseñe ese tema que tú necesitabas para tal vez corregir algo, para restaurar algo en tu vida, para que te arrepientas de algo y no para que pienses, mucha gente pasa eso, hermano, mucha gente, sobre todo nuevos, dicen, le han contado al pastor, ¿no? ¿Por qué le has contado al pastor nuestros problemas? El pastor ni sabía nada, ¿no? Entonces realmente estamos tranquilos, los que nos paramos acá, de que se está enseñando la palabra de Dios y todo lo que Dios quiere. En Isaías 28, versículo 9, nos habla de cómo la gente se burlaba de Isaías de su forma de enseñar. Dice 9, ¿quién se cree el Señor que somos? Está hablando el pueblo. Preguntan, ¿por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños recién destetados? Una y otra vez nos repite todo línea por línea, reglón por reglón, un poquito allá y un poquito allá. ¿Acaso somos niños? ¿Acaso yo quiero profecías, Oscar? Yo quiero que se me enseñe esto, cosas interesantes, cosas que me muevan, cosas que me hagan llorar, cosas que me toquen el corazón o chistes que me hagan reír. ¿Por qué me tienes que enseñar de esa forma tan aburrida, tan así? Parece una escuela, ¿no? Parece el colegio, mejor me iré a la universidad en vez de estar acá. Yo vengo el domingo para recibirlo del Señor, la unción. Pero hermanos, el crecimiento real y no superficial de una iglesia y de una persona viene cuando es enseñada y alimentada con la palabra de Dios y no solo con emociones. Entonces, esta gente no estaba contenta con la prédica de Nehemías porque era literalmente ser redundante y ser repetitivo en lo que Dios estaba diciendo, en su palabra de Dios. Versículo 13. Por eso el Señor nuevamente les explicará su mensaje en detalle, línea por línea, reglón por reglón, un poquito allá y un poquito allá. Entonces, de una manera acá describe el tipo de enseñanza que aplicamos acá en nuestra iglesia. Un mensaje claro hasta para que un niño pueda aprender. Un reglón por reglón, un poquito acá, un poquito allá, línea por línea. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando estudiamos la Biblia así? Sistemáticamente, expositivamente, ordenadamente, seremos cristianos balanceados. Seremos cristianos balanceados. A ver, Yanela, tú que eres nutricionista. Solo busqué una imagen nada más, no sé si es así totalmente, pero siempre se nos ha recomendado a los niños y a las personas comer una comida balanceada. Necesitamos como que de todo, ¿no, Yanela? Pero a veces nos gustan más las papas fritas, nos gusta más la hamburguesa, nos gusta más el pan, nos gusta más el arroz, ¿no? Arroz, sí, dame un montón de arroz, el chaufón, ¿no? La gaseosa. Y si a un niño le das solo alimento chatarra o solo le das pura fruta, por ejemplo, por más que la fruta es buena, ¿no? Pero ¿qué pasa si al niño solo le alimentas con fruta todo el día? ¿Qué pasa? Va a haber deficiencias. No va a estar balanceado, ¿no? Va a crecer débil, desnutrido. Y si le das mucho pan, va a crecer, va a estar gordo, pero enfermo, ¿no? Entonces, si como cristianos la Biblia compara la palabra de Dios como una leche espiritual, como el alimento espiritual, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si solo te damos de comer temas que te gustan a ti, vas a estar, como dice Yanela, desnutrido, con deficiencias, débil, o muy gordo, o muy flaco, ¿no? No vas a crecer, te vas a quedar chiquito, ¿no? Entonces, espiritualmente, ¿no? Entonces, como cristianos, cuando estudiemos la Biblia de una forma ordenada y encontremos todo los granos, los vegetales, así no nos guste mucho. Pues sabes que es bueno, lo tienes que comer. ¿No te gustan las verduras? No, no me gusta, pero ¿es bueno las verduras o no? Es muy bueno las verduras. Hagan caso, Yanela. Coman verduras. Así no te guste. ¿A quién no le gusta verduras acá? Para sacarlo de acá. ¿No? Ya.
No, yo quiero solo pollo con arroz, no, yo quiero... necesitamos comer granos, bastante agua, proteína, frutas, vegetales, aceite saludables. Así los niños y también los adultos para ser cristianos balanceados. Acá encontré una enseñanza de un pastor que compartió esto y le quería compartir. El semáforo bíblico, ¿no? Un semáforo bíblico. Tú ahorita estás en Calvary Chapel y gloria a Dios. Y si vas a seguir acá por muchos años, vamos a estar felices. Vamos a ser parte de la misma familia, de la misma iglesia, vamos a servir juntos y yo estaría feliz que todos permanezcan acá por muchos años o hasta que el Señor venga, estemos acá como una familia. Pero si en algún momento Dios te lleva a otro lugar por trabajo o Dios te lleva por estudios o viajas simplemente y de repente no hay una Calvary Chapel que te podamos recomendar, tienes que congregar, porque la Biblia nos llama a congregar a todos. Simplemente decides cambiar de iglesia, ten en cuenta estas cosas al buscar una iglesia, ¿no? No siento que te vayas. Quédate todo el tiempo que te queremos, te amamos, somos una familia. Si te fueras te vamos a extrañar mucho. Quédate todo el tiempo. Estamos juntos en el Señor, en el servicio. Pero si se da, o inclusive si quieres recomendar a otra persona que está en el extranjero de repente, que está en otra provincia y no sabes qué iglesia recomendarle, a qué iglesia voy, entrego a vivir al Señor, ¿no? Lo más importante creo que es cómo enseña la Biblia. Más de que si hay músicos o si cantan bonito o si gritan o no gritan, cómo es la enseñanza en esa iglesia. El semáforo, ¿no? Entonces, en este lado, el que está en rojo, el que no debe ir nunca, es cuando no enseñan nada de Biblia. Solo enseñan, ya ni iglesia sería, pues, ¿no? Si no hay Biblia, es que ni iglesia es. Es un grupo social, un grupo de amigos, un grupo de patas que se ha reunido. Entonces, nada de Biblia, ni vayas ahí. El siguiente, avanzando, es enseñar la Biblia, pero a su conveniencia. Y en este grupo podemos incluir a las sectas, como los testigos, como los mormones, gente o iglesias que han metido conveniencias, que tienen sus líderes, que tienen sus profetas, que tienen libros que han puesto a nivel de la Biblia inclusive. Y solo usan la Biblia a su conveniencia. No vayas a esos dos. El rojo y naranja no, ni considerado como opción. O iglesias que hablan de la prosperidad, hablan de temas simplemente para conveniencia del pastor, para que den la ofrenda. Cada semana hablan de la ofrenda, cada semana hablan de temas que la iglesia quiere escuchar. Son sectas o iglesias que realmente están muy alejadas del camino de Dios. Vamos al amarillo. La iglesia que explica un tema, que son la mayoría de iglesias, al menos en Perú son la mayoría de iglesias. No están mal, repito, no están mal. Son los hermanos y si enseñan la Biblia de una manera correcta, enseñan temas o series de temas, está bien. No está mal, como digo, no está mal. Hay iglesias buenas que pueden estar en este grupo, ¿no? Y que tienen su punto, está bien. Sigamos un verde claro, ¿no? Los que enseñan una parte de la Biblia, no enseñan en orden, pero de repente sí enseñan textos largos de la Biblia, ¿no? Textos muy largos, un capítulo entero, después saltan a otro capítulo, otro libro. Y también hay así, y es mejor que el temático. Y por último, que no es solo Calvary Chapel, personas que enseñan, o iglesias que enseñan toda la Biblia, todo el consejo de Dios, toda la Biblia de una manera ordenada, expositiva, sistemática. En Estados Unidos hay muchas iglesias que enseñan así, en otros países también hay iglesias que enseñan así. En Perú no he encontrado yo iglesias que enseñan así como Calvary, pero sí hay, sí debe haber. Entonces, busquemos eso, que enseñen la Biblia, más que cualquier otra cosa que enseñen la Biblia. Es un versículo, una frase que escuché. No es lo mismo enseñar con la Biblia que enseñar la Biblia. No es lo mismo enseñar con la Biblia que enseñar la Biblia. ¿Entienden el texto? Tú puedes enseñar con, o sea, agarras versículos para tu conveniencia, con la Biblia. Usas la Biblia para decir un mensaje que tú quieres decir. Hasta los políticos a veces citan versículos bíblicos. Y no tienen nada que ver, pero lo citan porque la Biblia dice esto, ¿no? Ahí simplemente está usando la Biblia. Pero enseñar la Biblia es enseñar lo que el consejo de Dios
te quiere decir. Lo que Dios te quiere decir. Vamos a ir rápidamente a Nehemías capítulo 6. Vamos a sus Biblias, Nehemías, y ahí vamos a acabar. No le cuenten al pastor que estamos leyendo Nehemías, porque él va a enseñar acá algunas semanas Nehemías. Entonces, ustedes ya van a saber ya. Pero me pareció importante porque para mí es uno de los capítulos favoritos de la Biblia. Es uno de mis favoritos, este capítulo en específico. Por eso lo vamos a leer todo. Rapidito, pero vamos a leer todo. Porque describe mucho de la forma de la enseñanza de Calvary Chapel. Cómo enseñamos la Biblia acá. Es el ejemplo, es un gran modelo de la forma de la enseñanza. Y cómo el pueblo responde a la enseñanza. Es un capítulo hermoso. Comenzamos. En capítulo 6, el capítulo que vamos a leer es el 8, ¿ya? Pero estamos leyendo el 6 para tener contexto. 6, versículo 15, dice: así que el 2 de octubre, estamos en traducción viviente, por si acaso, si no lo ven igual, es nueva traducción viviente. A los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados y se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. En capítulo 1, si recuerdan, las murallas estaban destruidas. Nehemías va a ir a ayudar a hacer la reconstrucción. Después de 52 días, capítulo 6, se termina de construir un 2 de octubre. Fue algo tan rápido que todos estaban sorprendidos de que tan rápido se pudo construir eso. Fue un milagro de Dios. Y acá dice, hasta los enemigos se dieron cuenta de que Dios no estaba a nuestro lado. Pero Nehemías no solo se va a centrar en la parte externa o la parte material de la gente. Recordemos que Nehemías era una persona que amaba a su pueblo, que le dolía a su pueblo, que lloraba por su pueblo, que oró por su pueblo. Entonces, no solo se va a centrar en la parte material, sino también en la parte espiritual. Una semana después, capítulo 8, vamos al capítulo 8. Una semana después, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, más o menos 60,000 personas. Se reunió, todo el pueblo se reunieron con una sola mente, una familia, como una iglesia, unidos. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la palabra de Dios, la Biblia, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así como a nosotros, Dios nos ha dejado la palabra de Dios para obedecerla. Entonces le piden al líder espiritual Esdras. Recuerden, Esdras era alguien que había preparado su corazón para aprender, para practicar y para enseñar la palabra de Dios. Entonces, Esdras, tú eres el que más sabe, enséñanos la palabra de Dios, por favor. Versículo 2. Así que el 8 de octubre, o sea, 6 días después de que se terminó de construir, no esperaron más tiempo, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, junto dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Dios hizo una obra maravillosa con las murallas. Un milagro. Construyeron las murallas. Les ayudó Dios. Ellos entendían eso y como pueblo necesitaban más buscar de Dios. No relajarse, no decir vamos a celebrar, vamos a estar contentos, nada más. No. Ellos necesitaban estar más cerca de Dios y buscar lo que estaba en la ley. El escrito está. Le dijeron, Esdras, queremos escuchar no tu consejo, no tu sabiduría, sino el libro de la ley. Entonces, cuando busques que alguien te enseñe algo que no entiendes, siempre pide un escrito está. Que cuando al pastor hable, siempre se hable con la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Estaban hombres, mujeres, ¿qué más? Niños que podían entender. Entonces, la palabra de Dios se tiene que enseñar de una manera sencilla hasta los niños, que podían entender.
Por eso acá también tenemos un cuarto de niños, porque entendemos que cuando estemos acá debe haber una concentración, debe haber un enfoque. Si mi hijito John está por acá, no nos va a dejar escuchar nada. Entonces, por eso a los niños chiquitos, a los más chiquitos los llevamos adentro lo amarramos con cadenas y le enseñamos a su nivel de ellos. Se le enseña a su nivel, pero acá pueden estar todos los que puedan entender y aguantar una enseñanza. ¿De cuántas horas? De 6 horas, hermanos. Estaban desde las 6 de la mañana hasta al mediodía. Por eso ya nos quedamos, hermanos, hasta las 12. Por favor, así que no me pidan que acabe. Mentira, hermano. Pero vemos el hambre. Realmente era un pueblo que estaba unido, que estaba dispuesto a escuchar por muchas horas el consejo de Dios. Versículo 4. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera. Sobre acá estaba un estrado. Hicieron un estradito, ahí improvisaron un estrado que se había construido para esa ocasión. A su derecha se encontraba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Maseías. A su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Axdana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo cuando lo vieron que abría el libro y se pusieron todos de pie. Hubo respeto porque no se iba a leer cualquier cosa, se iba a leer la palabra de Dios. Hicieron los preparativos necesarios para que el mensaje llegue lo mejor posible. Recuerdan, eran 50,000 personas al aire libre. Entonces la mejor manera de que escuches era levantar un estrado para que todos puedan ver a Esdras, puedan ver la Biblia, las Escrituras, y él lea y todos puedan escuchar. Entonces, usar micrófonos, usar parlantes, usar estrados, de manera que la iglesia pueda estar más concentrada, está bien. Es muy bueno hacer todo el ambiente lo mejor que se pueda. No siempre se va a poder, pero lo mejor que se pueda para que el mensaje llegue lo más claro posible. 6. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con los rostros en tierra adoraron al Señor. La palabra de Dios comienza a traer una respuesta rápida al pueblo. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, entender lo que Dios ha hecho, entender quién es Dios, entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas, entender el poder de Dios, entender el favor de Dios, entender el perdón de Dios, realmente nos debe llevar a adorarle. Conocer más a Dios en su palabra produce una respuesta en nosotros. Decir: Señor, amén, que se haga como tú digas, que se haga lo que tú quieras. Aquí estamos nosotros, he aquí tu siervo, haz tu voluntad en nuestras vidas. Exponernos a la palabra de Dios, como les conté en mi testimonio al inicio, nos transforma, realmente nos cambia. 7. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín y todos los ías, instruyeron al pueblo en la ley, mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Entonces, había un grupo especial, un grupo capacitado, dotado, no humanamente, sino dotado por Dios con sabiduría, lleno del Espíritu Santo, como vemos en Hechos, en este caso los levitas. Y Dios también ha puesto a ciertas personas con un poco más de experiencia, con un poco más de conocimiento de la palabra, para enseñarnos la palabra. Y hay que agradecer a Dios por esas personas, como en el caso de nuestro pastor, y como tú también, Dios también te puede usar a ti para enseñar a otros. En la Biblia habla de un don de enseñanza también. Entonces, es bueno y la iglesia necesita ese don. Que más personas, no solo el pastor, sino que más personas, porque acá no solo era Nehemías, no solo era Esdras, sino más personas estaban involucrados. Eran 50,000 personas. Esdras no podía con todos. Necesitaba a más personas que estén ahí, los levitas.
Todos realmente somos llamados a ser como estos levitas, a instruir, a llevar, no para confundir a las personas, sino dice para instruir con claridad, explicar con claridad. No todos vamos a entender de la misma forma, hermanos. Si tú entiendes algo, ten el corazón de enseñar a otros. Ten el corazón de enseñar la palabra de Dios para que la gente comprenda el mensaje y no para que se enfoque en ti. De esta manera, las personas puedan escuchar de una manera más clara el consejo de Dios y Dios te puede usar. Versículo 9 al 10. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban la palabra de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas, dulces, queque de zanahoria, ¿no? Y regalen porciones de comida, regalen, hermanos, comidita, porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Según Timoteo nos dice que la palabra de Dios nos produce convicción, que es una espada de doble filo que rompe los tétanos, que nos redarguye, que nos corrige, que nos vemos reflejados en la palabra de Dios. Entonces, ellos comenzaron a llorar. ¿Por qué? Porque habían pecado. Habían estado por 70 años en esclavitud, en el exilio, por consecuencia del pecado, de idolatría. Habían adorado a otros dioses. Todos sus padres, todo el pueblo estaba totalmente alejado de Dios, no practicando lo que Dios quería. Entonces, al escuchar la Biblia, produce un sentimiento de convicción de pecado. Han sido confrontados. Y esa confrontación, hermanos, cuando alguien te dice o tú sientes que te están mostrando tu error, puedes tener muchas actitudes, ¿no? Puedes entercarte, puedes sentirse orgulloso. No, tú estás loco, yo estoy bien. O puede ser como ellos, humildes, de llorar y decir: sí, estoy mal. Recuerda, no es la persona, recuerda, no es el pastor, es Dios que te está hablando. Y si sientes esa tristeza, es bueno. En la Biblia también habla de la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Esta fue una tristeza según Dios. Entonces, Dios te convence, te da tristeza, te da dolor, te confronta, hasta el punto que puedes hasta llorar como este pueblo, y lloraron. Pero también tiene un límite. Esa convicción o ese dolor tiene un límite. Porque si tú solo te quedas ahí, vas a solo recibir una parte del mensaje. Y llegas a condenarte y decir: no, yo no merezco nada, siempre fallo a Dios, no sirvo para nada, no crezco, no valgo para nada. Ese es un extremo, un extremo muy malo, hermanos. Por eso acá Nehemías, antes de que caigan a ese extremo, dice: no se lamenten, ya, está bien, lloraron, está bien, se lamentaron, pero ahorita ya no. Porque más que eso, hermanos, porque mayor que la tristeza es el gozo que Dios nos da. Mayor que la tristeza que podemos sentir por el pecado es entender que somos perdonados y creer y recibir el perdón de Dios, la gracia de Dios. Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas, y si Dios ya te perdonó, vive también como un perdonado. No te desalientes, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Alégrate en Dios, alégrate, celebra que Dios, somos salvos en Dios. Versículo 11. También los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y celebrar con gran alegría, porque comían, porque festejaban, porque ya acabó la enseñanza y estaba muy larga, hasta que se dormían en la enseñanza. No, dice: celebrar con gran alegría porque habían oído, y no solo oído como una lectura cualquiera, no solo una lectura: ya el pastor dijo amén, 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 no, sino que habían entendido, comprendido, recibido, aceptado
la palabra de Dios. Y eso nos debe tener mucha alegría. Entender el mensaje de Dios debe llenar tu vida. Debe ser una de las mayores cosas que tú debes anhelar y buscar día a día. Es el mensaje de Dios. Por eso acá, hermanos, los vamos a animar siempre a que tengan sus devocionales diarios, a que lean la Biblia de una manera ordenada también. Así como estudiamos los domingos, te animamos que tú también leas la Biblia. Estamos como iglesia leyendo Deuteronomio. De ahí vamos a seguir con Josué. Y así todo el Antiguo Testamento, y de ahí vamos al Nuevo otra vez, porque ya leímos el Nuevo, y vamos a dar la vuelta, y dar la vuelta, y dar la vuelta, y así leemos todo el consejo de Dios. Y si no estás leyendo aún, hermano, tu Biblia en tu casa día a día, te animo a leerla. Está bien leer devocionales, está bien leer libros extras, pero lo ideal es leer día a día un libro y seguir ese orden de escuchar todo el consejo de Dios y recibir, y realmente esto va a producir un cambio. Vas a ser un cristiano balanceado. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. La gente dice, yo quiero que Dios me hable. No se va a abrir el cielo y vos no vas a salir, hermanos. Si no, lee la Biblia si quieres que Dios te hable. Dios te va a hablar, te va a transformar tu vida y realmente la gente va a decir, estás diferente, estás más alegre que antes. ¿Por qué? Porque estoy leyendo la Biblia. Si estabas desnutrido antes y ahora estás más nutrido, la gente lo va a notar. ¿No? Se nota, ¿no? En la piel, se nota en el cuerpo. Antes te dolía todo el cuerpo, ahora haces ejercicio, ahora haces... Se nota el cambio. Igualmente, cuando uno lee la palabra de Dios, se nota un cambio espiritual en tu vida. No lo vamos a acabar, solo está ahí nomás el 13. Al siguiente día, el 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. O sea, tenían un hambre de buscar de Dios a este pueblo. Realmente habían visto la obra de Dios y querían, no solo estuvieron 6 horas y tal vez dirían, ya fue suficiente. Pero los líderes fueron al siguiente día a buscar más de Dios, a buscar más de la palabra de Dios. Y si tú eres líder de algo, hermano, estás sirviendo en algo, con mayor razón debes buscar. Tienes hijos, eres líder de tu familia. Mamá o papá, eres líder de tu familia y tienes que prepararte más, como es acá, detalladamente, para que también puedas enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y ese es el mensaje de día, hermanos, la prioridad de la palabra de Dios en la iglesia y en nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, hermoso Dios, gracias Padre eterno por tu palabra, Señor, que es permanente, que es constante, que es viva, que es eficaz, que transforma nuestra vida, que nos da fortaleza, que nos ayuda a crecer, que nos alimente espiritualmente. Necesitamos esa leche, Señor, como recién nacidos, desear ardientemente tu palabra. Danos ese deseo diariamente de buscar tu palabra, de conocer más tu palabra, Señor, porque tu palabra encontramos salvación, tu palabra es verdad, tu palabra es el camino, Señor, correcto, tu palabra nos muestra. Revélate a nosotros, Señor, en tu palabra, enséñanos cada día más y que seamos estudiantes deseosos de buscar más tu palabra. Gracias, Dios, por esta iglesia, gracias por estos hermanos, Señor, aquí. Te pido que nos bendigas en estos días y nos lleves según tu voluntad, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? 1, 2, 3. ¿Sí? He puesto nueva traducción viviente. Es la esa Biblia viene ya traducida más entendible. Sí.